Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 18 de noviembre. El día de hoy, martes, iniciamos clase. La clase estuvo programada para las 12:15 del día. Son 12:16 y contamos con cero audiencia. Vamos a darle la oportunidad de que se conecte algún compañero en los próximos 5 minutos. Si nadie se nos conecta dentro de los próximos 5 minutos, de igual forma iniciamos la clase. Hasta eso yo les comparto pantallita y vemos todos la misma línea de comunicación y no tenemos duda. Entonces, hasta eso, démosle la oportunidad que se conecte a alguien, hagamos un tiempito.
Listo, mis niños. Nos faltan 2 minutitos más. Si en 2 minutos no se conecta nadie, oficialmente iniciamos actividad porque veo que no hay conexión hasta el momento. Listo. Es la hora de inicio. No, no se nos conectó hoy, gente. Chicos, ¿qué sucede? Vamos a hablar el día de hoy sobre la crisis moderna o las crisis modernas, como lo indica el tema. El contenido que vamos a ver en la próxima unidad sería Pablo Picasso, padre del arte moderno, que es un resumen, los signos de puntuación, vamos a profundizar este tema, el artículo de opinión, conectores, otras formas de expresión en Internet y el distintavo origen del teatro y del drama. A ver, en sí establezcamos que el teatro, ¿de dónde nace el teatro? Pues eh, el origen del teatro viene en sí, déjenme que les muevo aquí esta pantallita, es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. Nació mucho antes de que existieran los escenarios, los guiones o los actores profesionales. Su origen está profundamente relacionado con los rituales religiosos, ceremoniales, colectivos y expresiones simbólicas que los seres humanos utilizan para comunicarse con lo divino y, en algunos casos, pues, con la comunidad. El teatro nace en sí. Las primeras formas del teatro surgieron en religiones o en ritos religiosos antiguos, cuando la comunidad realizaba danzas, cantos y representaciones simbólicas para agradecer a los dioses, para pedir buenas cosechas, celebrar la victoria. Ustedes han visto pues lo que es la danza de la cosecha. Aquí en Ecuador también hay algo así parecido, que es la danza de la cosecha, que siempre es una época en donde pues nuestros pueblos ancestrales realizan estas actividades y es un día festivo también para estas provincias que realizan esto. Celebrar victorias, honrar a los muertos, ustedes han escuchado pues el Día de los Muertos, entonces también eso es un rito, es parte que actualmente también lo llevan al teatro. Estos rituales incluían movimientos, músicas, máscaras y diálogos, disfraces, elementos que hoy forman parte del teatro. El origen es griego, nació el nacimiento del teatro occidental. Aunque muchas culturas tuvieron expresiones teatrales, el teatro tal como lo conocemos hoy nació en Grecia, alrededor del siglo VI y antes de Cristo. El ditirambo, el teatro griego surge a partir del ditirambo, un canto coral dedicado a los dioses, más que todo al dios Dionisio, dios del vino, de la fertilidad y la energía. Los ditirambos eran cantados por grupos de 50 hombres vestidos con pieles o máscaras, acompañados de música. De estas celebraciones rituales nació el teatro. ¿Cómo pasó un rito a ser teatro? Buena pregunta, ¿no? Ustedes se han preguntado cómo pasó de eso a ser teatro, que la gente vaya y pague para ir a ver al teatro, porque el teatro es otra cosa, es muy diferente que ir al cine.
El paso clave ocurrió cuando uno de los integrantes del coro se separó del grupo para dialogar con el resto. Ese personaje fue llamado Hipócritas. Ahí, de ahí viene la palabra, pues, actor. Es decir, en la época había un grupo que estaba hipócrita. Este se han de haber escuchado. Los invito a que investiguemos quién fue hipócrita, en donde surgió el diálogo, la acción, el conflicto y el personaje. Así, el canto ritual se transformó en drama y el ritmo se convirtió más que todo en representación artística. La formalización del teatro en Atenas. El teatro se formalizó con el Teatro de Dionisio en un gran espacio al aire libre donde se realizaban los festivales dramáticos. Los Dionísticas eran las fiestas anuales donde se desarrollaban concursos de teatro. En estas celebraciones surgieron los tres grandes dramaturgos: Esquilos, que es el padre de la tragedia; Sófocles, que es el que perfeccionó el drama. Él es el autor de El Edipo del Rey; y Eurípides, ese sí lo han de haber escuchado, espero que lo hayan escuchado, que él destacó lo que es la humanización a los personajes. También nació la comedia con autores como Aristófanes, que representaban. Recordemos que el teatro griego abordaba temas de mitología, política, morales y sociales. Mostraban conflictos humanos con el destino, la justicia, el amor o la guerra. Su función era educar, reflexionar y comunicar. ¿Cómo se expandió? Se expandió en cuatro fases fundamentales. Estas presentaciones, estos ritos, evolucionaron al teatro en cuatro pasos. El primero fue pues después de Grecia, el teatro se desarrolló en Roma. Agrandó los escenarios, añadió espectáculo y entretenimiento. De allí viene la Edad Media. Surgió el teatro religioso. Autores sacramentales, misterios. También apareció el teatro popular en las plazas. De allí vino el tercer paso fundamental, que fue el Renacimiento, donde nacen dramaturgos universales como Shakespeare o Lope de Vega. Ellos lo llevaron el teatro lo llevaron, estas obras, las obras eran rituales, lo llevaron al teatro un poquito más cerca, pero lo concluyó en el siglo X, o sea, de 1900 para acá. Aparecen nuevas formas teatrales experimentales: teatro del absurdo, el teatro político, el teatro digital, que es algo más moderno. Es decir, el teatro nace de la necesidad humana de representar la vida, expresar emociones, celebrar lo sagrado y reflexionar sobre la condición humana. Aunque se originó en rituales religiosos, evolucionó convirtiéndose en un arte que combina palabras, cuerpo, música y escenografías, manteniendo siempre su esencia: contar historias frente a un público. Eso vendría a ser el teatro griego. Déjenme ver un ratito antes de que se nos acabe el tiempo, que quiero abarcar el día de hoy todos estos temas puntuales. El siguiente sería las películas. Las películas, recordemos que las películas no solo son películas, tienen que estar vinculados, es el cine y las películas. El cine es una de las manifestaciones artísticas y tecnológicas más influyentes del mundo moderno. Su historia combina innovación científica, creatividad artística y transformación social, que ha dado lugar al medio audiovisual que conocemos hoy. ¿Dónde se originó? ¿Cómo se originó? Antes de que existieran las películas, varios inventos intentaron crear la ilusión de movimiento. Tenemos al traumatropo de 1824, zootropo de 1834, proxinoscopio de 1877 y la linterna mágica. Posteriormente, estos aparatos funcionaban a través del movimiento rápido de imágenes, engañando al ojo para percibir continuidad. Fueron la base científica del cine. Y esto fue pues en el periodo antes de 1900 perdón, de 1895.
De 1895 hacia adelante nace el cine con las herramientas de Lumière. Ustedes se han de haber escuchado de Lumière. El 28 de diciembre de 1895 en París, los hermanos Agustín y los Lumière presentaron públicamente el cinematógrafo, capaz de filmar, reproducir y proyectar imágenes de movimiento. Los invito a que vean la historia de los hermanos Lumière. Está súper interesante porque no es solo que ellos crearon esta herramienta, esta tecnología, fue todo el proceso para la creación, porque todos les cerraban la puerta, nadie les brindaba presupuesto, después nadie les quería comprar la tecnología para poder llegar a ser eso, lo que es hoy, pasó por mucho sacrificio para los hermanos Lumière. Su primera película fue La salida de los obreros de la fábrica, de una fábrica que ellos habían grabado. Posteriormente ya hicieron tomas más largas. Ellos iniciaron con cortometrajes cortitos, no es que era larguísimo, era corto, corto. Otros famosos, que también fue El regador regado, era una escena donde una persona riega las plantitas. La llegada del tren a la estación. Estos filmes, ven lo que lo digo, son filmes, son grabaciones cortas, mostraban escenas de la vida cotidiana. El cine nació como una curiosidad científica, no como arte. George Méliès y el nacimiento del cine narrativo. Poco después, George Méliès, que era un ilusionista francés, descubrió que el cine podía contar historias y crear mundos imaginarios. Inventó efectos especiales. Él fue quien inventó los efectos especiales, los cortes y los montajes. La película clave para mostrar esta nueva teoría que él tenía fue Viaje a la Luna de 1902, la primera gran película de ciencia ficción. Con él el cine se convirtió en espectáculo, fantasía, narrativa, magia visual. Hollywood y la industria del cine a partir de 1910 al 1940. En este espacio de tiempo, Hollywood se convirtió en el centro mundial del cine por su clima, paisajes y mano de obra. Surgen los grandes estudios como Paramount, MGM, Universal, Warner Bros., 20th Century Fox, el cine mudo de Chaplin. Aquí destaca Charles Chaplin con obras como El Chico, la primera, la, perdón, la Quimera de Oro, Tiempos Modernos. Creó comedia, crítica social y emoción sin uso de sonido. Recuerden que las originales de Charles Chaplin eran sin sonido, eran cine mudo, cine mudo. El cine sonoro, que fue en el periodo desde 1927, aparece The Jazz Singers, la primera película con sonido sincronizado. Esto cambió todo. Los actores con mejor dicción, nuevos géneros musicales, cine negro, mayor realismo a la escena, el cine de color, el cine en color. Aquí venimos a ver un cambio más, un cambio seguido y un cambio drástico porque vemos los colores dentro de la pantalla que es en 1939 en adelante. Aunque la primera prueba a color existía desde antes, no se la podía aplicar como tal. El cine a color se popularizó con El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó. El color permitió nuevas emociones, ambientes, espectacularidad, le daba más vida a la escena. Y de allí lo llegó lo que es el cine moderno, que es de 1950 a 1990. Surgieron nuevos movimientos. Vino de lo que es el neorrealismo italiano, que es de Rossellini, de Sica, el Naviu Bauen de Francia, cine latinoamericano, que ese sí lo hemos visto, ¿verdad? Y Hollywood crea grandes clásicos. El Padrino, Star Wars, Tiburón, en esa época los directores eran autores, es decir, eran dos en uno, eran dramaturgos. El cine digital y los efectos especiales, que fue desde 1990 hasta la edad actual, la tecnología digital se transformó totalmente. Las películas cambiaron. Ya tenían incluido movimiento, ya tenían incluido colores, ya tenían incluido sonido sincronizado,
los diálogos con orden, existía ya lo que era un guión estructurado de la historia. La tecnología le vino a dar ese plus con la animación 3D, los efectos visuales BFL, captación de movimientos, edición digital. Las películas claves que tenemos para representar esto, pues vendría a ser, tengo en mente, la primera película fue estos hombrecitos de negro, no, fueron los azules, estos, no me acuerdo. A ver, la primera película, déjenme que soy yo se las busco. Yo les busco el nombre para que ustedes vean. Avatar. No, no, no era Avatar. La primera película con personajes es Jurassic Park de 1993. Esto va escalando, pues no vamos a se le va ingresando más edición, más producción, que en Jurassic Park lo que se incluyó fue la revolución del CGI. En Matrix, que es de 1999, los efectos especiales se innovaron. Y en el 2009 se capturó el movimiento y el 3D con Avatar, que Avatar fue de la película. Ya les cuento, pero específicamente me encantaría que vamos a ver esta parte. Con Avatar en la revolución del cine se destaca por la revolución de la captura del movimiento y el uso del 3D a gran escala. Fusionó actuación real con animación digital creando movimientos inmersos. La película en sí, que esperaba la tecnología adecuada, no se publicó años anteriores, porque esto era un producto que ya estaba, pero no había la tecnología como tal para poder abarcarla. Por ende, se esperó hasta el 2009 que la tecnología había avanzado para poder incluir todos esos elementos. Impulsó pues los avances significativos en efectos visuales y demostró el potencial de una experiencia cinematográfica más inmersa, tanto visual como tecnológica, porque si ustedes se acuerdan que a partir del 2009 ya vino la opción de ver películas con unas gafitas y uno se veía en 3D ya dentro de la película, que si había una escena de que un personaje se caía de un precipicio, ustedes se sentían tan inmersos dentro de esto que también sentían que caían en el precipicio. La tecnología, la fusión del mundo real con lo digital, el impacto en la postproducción. Esto fue la primera película en ganar tanto presupuesto que ninguna otra película de la historia puede alcanzarlo hasta el momento. Tuvo un margen de ganancias inmenso, eso es desde el punto de vista económico, que lo vamos a poder tratar más adelantito al respecto. En lo que es la web, el futuro de las redes sociales es impredecible. Sin embargo, este movimiento, por pues, la trayectoria del alcance, está resumida de las formas interesantes que hemos visto. La tecnología ha avanzado, las páginas web pasaron de ser programables, de uno que tenía que programarla desde cero, ahora ya solo existe la plantilla y uno va y pone los colores y ya sale, ya está hecha. Vamos a leer el siguiente en una prelectura. Estamos en esta parte de aquí. La lectura no está completa. En la siguiente clase vamos a seguir viendo la continuación de esta lectura. Vamos a hablar de Pablo Picasso, padre del arte moderno. Esto es de Angela Dawson Davis. El arte moderno está en el lienzo, la escultura, la letra impresa y todas las nuevas formas que hoy en día encontramos en el arte del siglo
10, 20 en el, y en el nuestro. Muy raramente de los historiadores del arte se pone de acuerdo entre ellos sobre este tema, especialmente en lo que se refiere a la fecha y al lugar donde se inicia el arte moderno. Por eso el término se refiere por lo general a todo el arte producido principalmente en Estados Unidos y Europa durante el siglo, ¿qué siglo es ese? A ver, durante el siglo XIX, si mal no me parece, o a inicios del siglo XIX. Fue una época en la que los artistas introducían nuevos materiales, nuevas técnicas y nuevos conceptos. Su intención era liberarse de las ataduras a lo que se conocía como parte del establishment. A la vez, buscaban redefinir los mismos límites de lo que era el arte. Sin duda, lo más innovador de lo más innovador invenciones del arte del siglo XX fueron el cubismo y los conceptos de lo abstracto que fue de Pablo Picasso, creador del primero, quizás se consideró el artista más importante de la época. Su obra fue la gran influencia. Picasso nació en Málaga, en el centro de España. Fue un niño pródigo, tanto a la edad de 14 años, su habilidad para manejar las técnicas era increíble. En 1895, su padre ocupó el puesto de profesor de arte en la Academia de Arte Pictórico de La Coruña. Picasso fue admitido en las clases avanzadas muy rápidamente. Solo le tomó un día para completar su examen de admisión, cosa que tomaba a otros hasta un mes. 2 años más tarde empezó a estudiar en la Academia de Madrid, pero se retiró de allí insatisfecho y regresó a casa. En 1900 y 1904, Picasso vivió entre París y La Coruña, pero al cabo de unos cuantos años de estar yendo y viniendo, optó por irse a vivir a la ciudad francesa, donde permanecía la mayor parte de su vida. A partir de 1904, Picasso descubrió varias formas de arte, todas ellas diferentes entre sí, pero lo que más llamó su atención fue el estilo de Toulouse entre y el arte. La continuación de la historia la seguimos para la siguiente clase, pero tenemos tarea. Tenemos tarea. Les dirán pasado y qué, pues si la historia no está completa, en la parte que hemos leído. Basado en la parte que hemos leído, vamos a hacer tarea. Les voy a explicar antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a resolver los siguientes ejercicios en su cuaderno a mano y lo van a subir resuelto a la plataforma educativa. Para quien tiene duda y solo lo ha resuelto en el cuaderno y no lo ha subido, tiene que subirlo a la plataforma. El primer ejercicio son 5. Vamos a hacer una inferencia compleja sobre el texto informativo. A partir de la lectura de Pablo Picasso, padre del arte moderno, vamos a explicar dos razones implícitas, no dichas directamente, por las cuales los historiadores del arte no se ponen de acuerdo sobre el origen del arte moderno. Vamos a justificar con evidencia textual. El segundo es un análisis de casos temporales y geográficos. Vamos a elaborar una línea de tiempo en la que relacionamos la niñez de Picasso, su formación académica, sus cambios de residencia y el surgimiento del cubismo. Luego vamos a analizar los cambios, cómo el cambio de ciudad influyó en su estilo artístico. Recuerden que al ser artista, todo lo que a uno lo rodea es parte del arte, ¿no? A uno lo inspira y de cierta forma esa inspiración se ve plasmada en el arte que desarrolla, ¿no? El tercer ejercicio es de identificación y explicación de tecnicismos. Del apartado palabra clave, vamos a seleccionar el término establishment, cubismo e incongruente. Vamos a explicar cada uno de sus qué significa esto. Luego vamos a crear un párrafo argumentativo explicando los tres términos, contextos adecuados
Y vamos a hacer el siguiente, que es la evolución crítica de fuentes digitales. El quinto, vamos a escribir un texto argumentativo, de argumento de opinión suyo personal, con base a esto. Recuerden que es un párrafo chiquito, unas 4 líneas, que tenga una tesis, dos argumentos sólidos, contraargumento y conclusión reflexiva. Es un párrafo chiquito, 4 o 5 líneas, no más, para que no se confundan al respecto. La tarea en casa, tenemos 5 ejercicios: transformación de información, resumen académico. Vamos a realizar un resumen preciso del texto sobre Picasso. Máximo 7 líneas, no tienen más. El siguiente es, vamos a seleccionar un párrafo del texto sobre Picasso y vamos a reescribir 2 veces, corrigiendo o mejorando los signos de puntuación, alterando la puntuación para cambiar el sentido del párrafo y luego explicar cómo ese cambio afecta a la interpretación. El siguiente ejercicio sería relaciona el texto sobre Picasso con la referencia de Blade Runner en la asociación del contexto. El siguiente, pues, basado en el contenido sobre la ditirambo, que es lo que yo le expliqué, el origen del teatro, vamos a escribir un ditirambo original dedicado a un personaje histórico ecuatoriano. Debemos incluir características de género, tono exaltado, lenguaje poético y alabanzas emocionales. Auténtico suyo. Y el quinto ejercicio es un análisis profundo de otras formas de expresión en Internet. Explicar 2 ventajas y 2 riesgos del uso de las redes sociales como espacios de expresión artística, memes, videos, ilustraciones digitales, entre otros. Vamos a elaborar, basado en eso, un párrafo reflexivo que vincule el arte, tecnología e identidad cultural. Eso sería la tarea del día de hoy. Recuerden, mis niños, que si tenemos alguna duda me pueden escribir un mensajito por la plataforma educativa. La clase de hoy la finalizamos con 0 estudiantes conectados. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Les extiendo la invitación para vernos en la siguiente clase. Con eso finalizamos la clase. Que tengan buen día. Chao, chao.